escribe la segunda carta a los Corintios. Un hombre, hermano, que recibe un llamamiento y Pablo, al conocer a Cristo, a pesar de que tenía un carácter, hermano, fuerte, pero tenía definición. Es un hombre que sabe que lo que él es ahora se lo debe a Cristo, porque en Romanos él habla y dice que él fue encontrado por el Señor para convertirlo en un siervo. Entonces ahora Pablo habla y dice: Pablo, siervo del Señor Jesucristo, un servidor de Cristo. Lo llama, como el llamamiento de Pablo es un llamamiento apostólico, pero primero lo tiene que formar. Acuérdese que los apóstoles recibieron un entrenamiento, una preparación más bien para poder llegar a ser apóstol, y Pablo no es la excepción. Por eso él aquí enfatiza en el capítulo 1 donde estamos, y desde el versículo 1 vamos a empezar a ver algunas cosas interesantes, porque él no escogió el ministerio por su propia voluntad, como la mayoría que estamos aquí. Nosotros no escogimos el evangelio. Dios en Cristo nos escogió a nosotros para el evangelio. ¡Aleluya! Entonces ahora Pablo está hablando, porque en Romanos, en el capítulo 1 y versículo 1, Pablo dice que él es siervo de Cristo. Oiga qué impacto el que tuvo el Señor Jesucristo en la vida de este hombre, que era un fariseo, tenía conocimiento, tenía doctrina farisaica. Ahora él dice en otros textos que lo perdió todo por el Señor, pero que todo lo que para él era ganancia, lo que puede ser ganancia para nosotros, es de lo que podemos jactarnos. Podemos jactarnos de nuestra inteligencia, podemos jactarnos de nuestras habilidades, podemos jactarnos de nuestras facultades, podemos exaltarnos de nuestro físico, pero el apóstol Pablo realmente, después de que conoció a Cristo, él dice: si de algo me tengo que gloriar, me voy a gloriar en mis debilidades, porque a través de estas debilidades he llegado a conocer a Cristo, mi Señor. Entonces ahora, digamos, si usted lee Romanos 1:1, no lo busques, yo se lo voy a decir aquí. Pablo se identifica como siervo de Cristo. No está hablando de un apostolado, sino de un servidor de Cristo con llamamiento a ser apóstol. Entonces, llamado de parte del Señor Jesucristo para hacer apóstol. Cuando está hablando del apostolado, es que Pablo entiende que fue tomado por Dios en Cristo, interviene el Espíritu para el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fue escogido, pero no solamente él. Por ejemplo, usted y yo hemos sido escogidos, no para apóstoles, pero sí hemos escogido para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo, para honrar a Cristo. Para eso hemos sido escogidos nosotros. Entonces, este hombre no escogió el ministerio por su propia voluntad. Ejemplo, muchos de los que estamos aquí en el evangelio
A nosotros nos escogieron para el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No queríamos. Nos identificamos un poco con la vida de este hombre, porque él era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Mas sin embargo, nosotros, Pablo ahora, digamos, no había escogido el ministerio por su propia voluntad. Por eso, dentro de los 5 ministerios que siguen vigentes, los 5 ministerios, hermano, el que busca y ubica a estos ministros es Jesucristo, por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que le sirvan a Él. Entonces, digamos, no había escogido el ministerio por su propia voluntad, ni había sido ordenado por los hombres, sino que el ordenamiento viene por el Señor Jesucristo, quien encuentra a Pablo y le da esta comisión, pero no llega a ser apóstol de una vez, sino que empieza a hacer un trabajo. Por eso en este capítulo de la segunda carta, capítulo 1, dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Ahora yo estoy más seguro que nunca que yo estoy en el Evangelio por la voluntad de Dios. Y creo, sin temor a equivocarme, que todos los que estamos aquí, que estamos en el Evangelio, estamos por la voluntad de Dios. Entre tanta gente, entre tantos millones de personas, Dios nos escoge. Dios lo escoge a usted y nos escoge a mí para alabanza de su gloria. Esto es lo que Pablo estaba entendiendo. Por eso él, en este capítulo 1, en el versículo 1 dice: Pablo, hay una coma, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Así que le agrade a quien le agrade o le desagrade a quien le quiera desagradar, usted y yo estamos en el Evangelio por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Entonces esto es muy importante, porque no había sido escogido el ministerio por su propia voluntad. Y hoy más que nunca el Señor me hace ver a mí, y ojalá que a usted también le confirme, que usted no está en el Evangelio por su voluntad, sino por la voluntad maravillosa de Dios. Aquí estamos, porque el que está por la voluntad de Dios, aunque hayan luchas, hayan tempestades, hayan un montón de situaciones que vienen contra nosotros, hermano, el que nos sostiene se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque hemos sido escogidos para alabanza y gloria del Dios del cielo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, está enfatizando en este versículo 1, Pablo, que es apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Se tuvo que mover la voluntad de Dios para que este hombre, hermano, ahora pudiera ser un enviado. Y entonces dice: y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos. Mire que cómo lo llama el apóstol Pablo, que es el que escribe esta carta, con qué cuidado, con qué delicadeza, porque habla de todos los santos. Todos los santos podríamos ser nosotros, los que están en otras congregaciones, porque santos, lo que está tratando de decir Pablo, todos los santos, todos los que han sido apartados por Dios para gloria y honra de su nombre. Ahora, entonces ser cristiano es un privilegio, y no de todos, sino es un privilegio suyo y mío.
y de aquellos que han confesado a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Privilegio decir, soy de Cristo. Él ha sido escogido por Cristo, pero te hacen la invitación y tú tienes que responder como hemos respondido nosotros a esa invitación, que sin valer mucho, casi nada, Cristo nos escogió para honra y gloria del nombre de su Hijo amado, de Jesucristo mismo. Entonces, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya. En aquel tiempo era Grecia, Acaya es Grecia, ¿verdad? Entonces, por eso dice Pablo, se está recordando, porque esta es una carta de cómo predicó él el evangelio, ya no a cristianos, sino a paganos hundidos en la idolatría. Tuvo el valor, hermano, de predicarle a paganos hundidos en la idolatría. Por eso es que la obra no es del hombre, sino la obra es de Dios. Y muchos de aquellos que estaban hundidos dentro de la idolatría fueron alcanzados por el poder maravilloso de la palabra bendita del Señor, usando a Pablo. Usando en este caso a Pablo. Entonces, Pablo se está recordando, ya escribió una carta, la primera carta de los Corintios, ahora escribe la segunda, y entonces él viene y está recordando cómo él en Grecia predicó, recuerda cómo predicó el evangelio a todos aquellos paganos que estaban hundidos en la idolatría. Hundidos, tenían dioses por todos lados, pero Pablo viene con esa fe maravillosa que le regaló el Señor, hermano, y la palabra que le dio glorificaba el nombre del Señor por encima del paganismo. No era tan fácil predicar el evangelio. Entonces viene Pablo y dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire, porque la gracia viene de parte de Jesucristo por medio de la cruz, y la paz, mire, que obra por el Espíritu Santo. Por eso es gracia y paz. Vale. Entonces, aquí les va a hablar del Dios de toda consolación, porque si hay alguien que consuela, hermano, es el Señor. Por eso es conocido con el nombre del Dios de toda consolación, que nos consuela, mire, a pesar de las múltiples tribulaciones que nosotros tenemos. Por eso el evangelio es un evangelio de consolación, porque usted y yo hemos sido consolados. Entonces nosotros, como hemos sido consolados, no le llevamos una palabra vana a una persona, sino que con las palabras que nosotros hemos sido consolados en este evangelio, estas mismas palabras le llevamos a aquellas personas que están en cualquier tribulación, que hay un Dios consolador, y uno de sus nombres es ese, el Dios de la consolación. Entonces, digamos, el ministerio, lo que les va a hablar Pablo es del ministerio de la consolación. ¿Cuándo necesitamos nosotros ser consolados? Pues cuando estamos padeciendo, cuando estamos emproblemados, nosotros necesitamos ser consolados. Y Dios, uno de sus nombres del Señor es consolador. Entonces Pablo entiende esto y dice en el versículo 3: bendito, mire,
sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando de la bondad de Dios, porque está bendiciendo a Dios y da gracias por ser el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que es el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. Eso significa que Dios siempre está presto a ayudarnos. Si su hijo, por ejemplo, se está ahogando y grita su nombre, papá, grita mamá, usted, hermano, lo va a rescatar. Igual es el Señor con nosotros. Por eso el Señor Dios le dice a Jeremías, en un momento que se siente aislado y que se siente solo, Dios se presenta y le dice: clama a mí y yo te responderé y te voy a mostrar muchas cosas que no han bajado a corazón de hombre, que son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Aleluya, bendito el nombre de Dios. Entonces, por eso Pablo está hablando en el versículo 4, el cual nos consuela en toda tribulación. ¿Usted conoce al Señor como consolador? Sí. Bueno, ¿por qué lo dice? ¿Por qué lo está diciendo Pablo? Fíjese que Pablo en el versículo 4 dice: el cual nos consuela en toda tribulación. Pero no se lo contaron, sino él lo experimentó. En los momentos más difíciles de su vida, ahí estaba el Señor como consolador. Ahora no como salvador, sino como consolador de su vida. Es una faceta en la cual nosotros necesitamos conocer al Señor como consolador, porque no estamos solos. El Dios de toda consolación está con nosotros y está por nosotros, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces, el cual nos consuela, primero en el versículo 3, en el párrafo último dice: Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Lo que está tratando de decir Pablo es que siempre nos ayuda. Siempre nos va a ayudar el Señor. ¿Por qué? Porque somos hijos. Y siempre el Señor te va a ayudar. Entonces, dice que es Padre de misericordia, Dios de toda consolación, el cual, versículo 4, mire, nos consuela en toda tribulación. ¿Por qué este hombre podía hablar así? No se lo contaron. Tuvo una experiencia personal. Y al tener esa experiencia personal, él ahora está diciendo: el cual nos consuela en toda tribulación. No hay, hermano, situación difícil para el Señor si tú clamas a Él, si tú te arreglas con... Lo primero es arreglarse con el Señor y luego clamar, y el Señor te va a consolar de cualquier tribulación, que es lo que Pablo está tratando, hermano, de decirnos acá. ¿Qué está diciendo? Dios siempre nos ayuda. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dijo el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque estaban poniendo su confianza en los ídolos y contando maravillas de lo que les estaba pasando. Por eso David habla y dice: no, mi consuelo viene de Jehová,
que hizo los cielos y la tierra. Él me defenderá, Él estará conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué Pablo está hablando? El cual nos consuela en toda tribulación. 5 veces a Pablo le dieron 40 azotes menos 1. Si no se resta eso, hubieran sido, ¿cuántos? 5 veces 40 azotes, 200 azotes. Pero, ¿por qué menos 1? No le dieron 40, sino 39. Porque el número 40, al darle 40 azotes, era muerte. Por eso él señala que le dieron 40 azotes menos 1, para determinar 39 y poner que ahí en eso estaba el Señor. Vale. Entonces dice acá, el cual nos consuela en toda tribulación. ¿Cuántos? Mire, no nos precipitemos. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿A cuántos Dios les ha contestado en medio de tribulación? Pues eso es lo que está diciendo Pablo. Está contando su experiencia, que el Dios lo consoló y ahora les está diciendo a ellos, el cual nos consuela en toda tribulación. Era su experiencia en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque uno de los nombres del Señor, y usted lo sabe, es Consolador. Y no lo tiene solo por nombre, sino es una faceta donde Dios ayuda al que ya no puede. Dios ayuda al que ya no tiene fuerzas. Dios ayuda al que ya está debilitado. Dios ayuda al que cree que ya perdió la batalla. Ahí está el Dios del cielo. ¿Para qué nos consuela? Ese es el testimonio que nosotros tenemos que dar. No estamos en el Evangelio solamente así, no. Dios, cuando nosotros vinimos al Evangelio, hermano, creímos que nosotros no íbamos a poder, y es cierto, nosotros no podemos. Éramos muy fácil, hermano, de botar lo que estábamos emprendiendo, pero ¿de quién ha sido la fuerza? Del Señor. Dios nos ha sostenido y nos sigue sosteniendo, porque Él es el Dios de toda consolación, que sirve precisamente a esto. Entonces, a las experiencias personales, sus colaboradores tenían tribulaciones en el mundo. En el mundo, dijo el Señor, tendréis que tribulación, pero yo les voy a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, miren el versículo 4, repito algo que ya dije, el cual nos consuela en toda tribulación. Pero para esto hay que tener una experiencia personal. ¿Por qué dice usted que lo consuela en toda tribulación? Algunos han aguantado hambre, otros han pasado por enfermedades terminales, y hoy podemos hablar de que Dios es sanador, que no es un nombre nada más que queremos poner, sino que hemos tenido la experiencia que Dios es sanador. Otro podrá decir, sí, Dios también es proveedor, Él es Jehová Jireh, porque yo sin trabajo y sin fondos, el Señor hasta aquí me ha ayudado y me ha sostenido y me sigue sosteniendo. Entonces, por eso Pablo está hablando y dice, bendito, porque el ministerio de Cristo es el ministerio de la consolación,
en el padecimiento. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí en un momento determinado, no, yo ya no sigo. No, es que viera cómo me está yendo. ¿Por qué? Porque muchas veces te falla la gente alrededor, te falla tu familia, te fallan tus amigos, te fallan los hermanos, te falla el pastor, te fallan todos, pero el único que no te va a fallar se llama Jesucristo. Por eso Él es el Dios de toda consolación, y nuestra confianza está en el Señor Jesucristo. Tenemos que estar preparados, porque el Señor amaba a Judas. Si al que más amas te puede traicionar. Por eso nuestra confianza tiene que estar en Jesucristo nuestro Señor. A usted el Señor usó un amigo, usó un hermano, usó un familiar, usó al esposo, usó a la esposa, pero el que lo trajo se llama el Señor Espíritu Santo, y Él no lo dejará, Él no le fallará, Él lo va a sostener. Aleluya. Entonces Pablo está hablando de esta manera. Había estado azotado. 5 veces le dieron 40 azotes menos uno. Estuvo en las cárceles, fue perseguido, lo bajaron en un canasto, pero él hablaba de un Dios que consuela. ¿Y uno de sus nombres es Consolador? Por eso dice: bendito sea el Dios, mire, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces está hablando del ministerio de la consolación en el padecimiento, con pisto, con salud, con las cosas que le van, necesita uno consolación. Pero cuando estás padeciendo, cuando se viene la lucha, cuando se viene la noche, cuando tocas una puerta y no se abre, es el padecimiento. Pareciera que Dios está lejano, pareciera que no fuéramos hijos de Dios, pero el Señor está ahí, porque es el Dios de todo padecimiento, hermano, y es el que te va a ayudar, es el que va a extender la mano hacia ti. Por eso dice que es el Dios de toda consolación en el padecimiento, en el que ya tiró la toalla, en el que dice esto no se arregla, en el que mira la cara y mira al marido y mira a la mujer y mira a los hijos que no cambian. Pero el Evangelio no ha fallado, porque uno de los nombres de Dios es el Dios de toda consolación. Es consolador, y te va a consolar, y te va a sostener, y te dará la victoria. Entonces nos consuela en toda tribulación. Era su experiencia personal. Ya había estado preso, le habían cerrado las puertas, hermanos que lo habían dejado, pero él está hablando de la experiencia personal. Por eso habla del consuelo en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque si alguien consuela, mire, a los deprimidos no quiere uno pero ni acercárseles, de repente se le pega eso a uno. Están en negativo, en no voy a salir pero ¿sabe quién consuela a los deprimidos? ¿Sabe quién los oye? ¿Sabe quién los asiste? ¿Sabe quién les atiende? ¿Sabe? Los deprimidos se quieren morir y el Señor les tira un salvavidas. Los deprimidos se quieren morir y Dios les manda al médico, que es Él. Dios es el que consuela a los deprimidos, les da alegría en lugar de tristeza, alabanza y gloria para el Dios del cielo. Entonces Pablo está hablando que nos consuela, es una experiencia personal en toda tribulación. Y más adelante va a ver usted esto.
nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Por ejemplo, ¿cuántos han tenido una enfermedad terminal? ¿Cómo puede entonces usted decir que Dios es sanador? Quizá ha tenido escasez. Entonces usted puede hablar de un Dios que le ha proveído. Por eso Pablo hablaba. Pasó momentos difíciles, pasó momentos en que quizá dijo, no, me equivoqué, tal vez no sigo lo que oí, saber si sería de Dios. Pero como él tuvo la experiencia, ahora él puede decir que Dios es el Dios de toda consolación, que consuela a los débiles, que consuela a los que no pueden, que consuela a los pobres, que consuela a las viudas, que consuela a los enfermos, que consuela a los deprimidos, con el consuelo con que nosotros somos consolados en cualquier aflicción. Somos consolados por Dios, porque Dios es el que consuela a los deprimidos. Los deprimidos son los que ya no tienen fuerza. Los deprimidos son aquellos que le piden a Dios que se quieren morir, ¿verdad? Como la muerte como una solución a lo que están viviendo, y la muerte no es la solución. ¿Sabe quién es la solución? Cristo es la solución de su vida. Dele palmas al Señor. Entonces, el consuelo con que nosotros mismos somos consolados. ¿Por qué? Porque Pablo fue consolado. Por eso él podía hablar del Dios de la consolación. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, versículo 5, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo Jesús. Mire, Dios nos consuela por medio de Cristo. Vaya. Versículo 6. Pero si somos atribulados, mire, ¿esto qué significa? Si sufrimos, mire, es para que nosotros experimentemos el consuelo del Señor y recibamos salvación, porque Dios nos ayuda para que nosotros podamos consolar a otros. ¿Cómo puede decir usted que Dios es consolador si nunca hemos sido consolados por el Señor? Es una de las virtudes o atributos del Señor. Consuela a los deprimidos. Y nosotros no estábamos deprimidos, estábamos muertos, pero Cristo Jesús nos ha dado vida, y vida en abundancia. Por eso lo alabamos, por eso lo glorificamos, por eso lo exaltamos. Mire, aquí está en el versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo seremos de la consolación. Vaya. Entonces miren, versículo 8, porque no quiero, hermanos, que ignoren acerca de la aflicción que tuvimos sufrida en Asia. Mire, porque fuimos agobiados, abrumados de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Está hablando Pablo. Dice que él perdió hasta la esperanza de salir con vida. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué el Señor permite muchas veces que lleguemos a límites?
donde usted diga, de esta sí ya no salgo, en esta me quedo. Pablo está hablando de eso, para que él no confiara en sus propias fuerzas. Media vez nosotros podamos solucionar las cosas, queremos solucionarlas. Por eso Dios permite que lleguemos a extremos donde nosotros ya no podemos. Y Él deja escrito por ahí, dice, clama a mí y yo te responderé y te voy a mostrar cosas grandes que tengo yo para ti, que no han bajado a corazón de hombre, que son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Aleluya. Entonces, Pablo en el versículo 8, yo no quiero que ignoren, hermanos. Qué lindo, porque no está hablando de él que es un superhombre. En el evangelio solo hay hombres débiles, pero en la debilidad suya y mía se perfecciona el poder de Dios. Entonces, yo no quiero que ignoren, hermanos, acerca de la aflicción, del miedo, del agobio que sufrí en Asia. Mire, porque fuimos abrumados, agobiados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Dios te puede llevar a extremos. Por eso, el mejor estado de un hombre como género humano en el evangelio, el débil. Cuando ya no tienes fuerzas para luchar, cuando la enfermedad te dicen que es terminal, cuando ya no puedes, no tienes fuerzas para nadar y llegar a la orilla, ahí está el Señor, porque Dios ayuda a los débiles, no a los fuertes. Dele palmas al Señor. Entonces él perdió estamos hablando de Pablo, perdió la esperanza de salir con vida, para que no confiara en sus propias fuerzas. De hecho, dice, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. De esta me muero, a fin de que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Nuestra confianza no está en nosotros, nuestra confianza está en el poder maravilloso de Dios, que no dejó a Jesucristo en la tumba, sino que al tercer día resucitó. Bueno, lo está diciendo. Por eso es que Dios llama a lo débil del mundo. El fuerte lo anda arreglando todo. Dios llama al que no puede. Dios llama al débil del mundo. Por eso Pablo está diciendo acá, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, mire, sino en Dios, que puede hacer que los muertos vuelvan a la vida. Nosotros somos una experiencia. ¿No dice la palabra que estábamos muertos? Y Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia, y ahora estamos vivos para la gloria y para la honra del Señor. Versículo 9, de hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. Mire, la sentencia de muerte es un condenado a muerte. A veces hay cosas que creemos que en ellas nos vamos a morir. Mentira, porque la vida está en el poder de Dios, en las manos del Señor. Y la muerte al cristiano no llega cuando ella quiere, sino los que estamos en Cristo ya no morimos, sino dormimos, dice el Señor, y Él tiene la facultad de despertarnos en el tiempo que Él quiera. Entonces, de hecho, dentro de nosotros mismos, miren, ya teníamos la sentencia de muerte, es decir, nos sentíamos como condenados a muerte. Por eso Él ayudó, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios
que resucita a los muertos. Fíjese lo que dice ahí, sino en Dios que resucita a los muertos, no que los vuelve a la vida, porque si los vuelve a la vida, los muertos se vuelven a morir, pero el que resucita, nunca más la muerte tendrá ascendencia sobre él. Y el que resucitó se llama Jesucristo. Jesucristo. Entonces, todo esto vino a Pablo a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino que nuestra confianza esté en Dios siempre, siempre, no en los hombres, no en las bebidas, no, nuestra confianza en Dios. Lo que usted se va a tomar, tómeselo en el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y lo que le vayan a aplicar, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte, mire, y nos seguirá librando, en quien hemos puesto nuestra esperanza. Él aún nos ha de librar, cooperando también vosotros con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de los santos. Entonces, Pablo está precisamente hablando de sus experiencias personales. El gran apóstol Pablo, que llegó un momento, hermano, que se debilitó y creyó que iba a morir, pero Dios, dice, intervino en su vida, y Dios, que resucita a los muertos, intervino y me ha dado vida, y vida en abundancia. Glorifique el nombre del Señor. Subimos, hermanos. Vamos a quedarnos hasta acá y vamos a ministrar un momento la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo no sé